Nos encontramos de nuevo en el Evangelio de Juan, en esta ocasión para relatar el capítulo 5. Después de la sanación del hijo del siervo del rey en Capernaum, que hemos comentado en el capítulo 4, en el capítulo anterior, Jesús subió a Jerusalén porque se celebraba una fiesta de los judíos. Había en Jerusalén un estanque llamado Betesda, que tenía 5 pórticos y mucha gente yacía enferma. Habían ciegos, paralíticos, cojos, que esperaban que las aguas fueran agitadas por un ángel y el primero que llegase al agua sería sanado. En ciertas estaciones del año el agua era agitada y creían que se debía a un poder sobrenatural. Por esta razón, centenares de enfermos visitaban el lugar. No solo que lo visitaban, sino que además muchos de ellos vivían en aquel lugar. El problema es que muchos eran pisoteados, otros morían en su orilla y otros no podían ni llegar. Jesús estaba meditando y orando y llegó al estanque. Vio a todos aquellos enfermos que querían ser sanados y se compadeció de ellos. Deseaba en su corazón devolverles la salud a todos, pero había un problema. Era sábado. ¿Y eso qué significaba? Que había multitudes que estaban en el templo orando y un acto de curación de esta envergadura excitaría el prejuicio de los judíos de tal manera que abreviaría su obra. Pero Jesús vio un caso de desgracia extrema. Había allí un varón tendido en el suelo que llevaba 38 años enfermo. La verdad es que su enfermedad era en gran parte el resultado de su propio pecado, y en aquella época considerado como un juicio de Dios. Solo y sin amigos se sentía privado de la misericordia de Dios y había pasado años de miseria. Nunca pudo llegar al agua porque no tenía quien le ayudara. Ahora un rostro tierno, compasivo, desconocido, se le acercó y le dijo: ¿Quieres ser sano? Y la esperanza renació en su corazón. Jesús en esta ocasión no pide que ejerza fe en él como otras veces. Simplemente le dice al hombre: levántate, toma tu lecho y anda. Y en su fe el paralítico se aferra a esas palabras y sin dudarlo obedece a la orden de Cristo. Todos sus músculos responden a su voluntad y de un salto se pone de pie para ser un hombre activo. Por medio de la fe podemos recibir sanación espiritual. El pecado es el que nos separa de Dios y nuestra alma se paraliza. Por nosotros mismos no podemos obtener sanación. De la misma forma que no la obtuvo el paralítico con los intentos por llegar a introducirse por sí mismo en el estanque. En nuestra desesperación podemos clamar al Señor y el Salvador se inclinará con ternura y compasión y nos preguntará si queremos ser sanados. Él nos invita a prepararnos. No esperemos a sentir que somos sanados, sino creamos en su palabra y se cumplirá. Jesús impartirá vida a los que están muertos en sus pecados. Cuando el paralítico levantó su cabeza, porque estaba recogiendo su lecho para marcharse de allí, Jesús ya no estaba delante de él. La pregunta que nos hacemos ahora es: ¿por qué Jesús le invitó a tomar la camilla si sabía que iba a ser un problema para los judíos? Jesús sabía muy bien lo que hacía. Quería que se diera testimonio de la obra que se había realizado en aquel hombre, que no quedase oculta la obra de Dios. De este modo, el pueblo se podría cuestionar lo que era lícito hacer en sábado y renunciar a las restricciones que los judíos se habían atrevido a imponer en el sábado y declararlas nulas. Y el paralítico se encontró con varios judíos que al verle cargar la esterilla le dijeron: «Es sábado y no te es lícito cargar tu camilla», como nos dice el versículo 10. Y el que había sido paralítico les contó cómo había sido sanado. Y es más, les sorprendió la frialdad con la que escuchaban su relato los judíos.
Pero el hombre no se sentía condenado por obedecer la orden del que tenía el poder de Dios, y osadamente les dijo: el mismo que me sanó, me dijo que lo hiciera. Versículo 11. El problema era que los escribas y los fariseos habían hecho de la observancia de la ley una carga intolerable. Y muchos de los servicios los realizaban los gentiles en este día. No entendían que el mandamiento no aceptaba que otros hicieran las cosas por ellos. Recordemos qué es lo que nos dice el Señor en su mandamiento. Pero en el día séptimo es de reposo en honor del Señor tu Dios. No harás en él ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que viva dentro de tus ciudades. Después de un tiempo Jesús se encontró con el que había sido paralítico en el templo. Este había ido a llevar una ofrenda por su pecado. Estaba feliz y, como desconocía la enemistad de los judíos hacia Jesús, les contó quién le había sanado. Y Jesús le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga algo peor que lo primero. Y la ofrenda que le agrada a Dios es la observancia, como dice el versículo 14. Y le buscaban para darle muerte, porque hacía estas cosas en sábado. Los líderes de Israel llegaron a ser instrumentos de Satanás para guerrear contra el Salvador. Y fue llevado al Sanedrín, y le acusaban de violar el sábado. Había sanado a un enfermo, pero no le podían condenar porque dependía de Roma. Jesús les mostraba al Padre tierno frente al juez vengador de los judíos. Y habían dos razones para condenarlo. Una, por sanar en sábado, ellos lo consideraban una profanación. Y porque él decía que Dios era su Padre, la segunda razón, como nos dice en el versículo 18. Cualquiera que se atrevía a condenar los requerimientos rabínicos o a intentar aliviar las cargas que habían impuesto al pueblo era considerado blasfemo o traidor. Y Jesús les explica que Él no puede hacer nada por sí mismo, sino que hace lo que el Padre hace. Y que del mismo modo que el Padre levanta a los muertos y les da vida, también el Hijo lo hará, y que además le dará el juicio, porque el Padre no juzga, sino el Hijo es el que juzga. Tres cosas son las que testifican de Jesús: Juan el Bautista, las obras del Padre realizadas por medio del Hijo y las Escrituras. Los judíos no querían creer en Jesús porque había despreciado su autoridad y violado sus tradiciones. Era una cuestión de orgullo. Poseían conocimiento de las Escrituras, pero era un mero conocimiento externo. De esa forma habían rechazado a Cristo en su palabra y ahora lo rechazaban en persona. Y Jesús les dijo: no queréis venir a mí para tener vida eterna. La enseñanza de Cristo no coincidía con sus ideas. Era espiritual, exigía un sacrificio del yo. Por eso no les interesaba recibirla. No conocían a Dios y la voz expresada a través de Cristo era la voz de un extraño para ellos.